Nos habla aquí el apóstol Pablo y nos dice acerca de esta sabiduría, ya que en la sabiduría de Dios, dice, el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y cuántas veces también no nos han dicho, verdad? Quizás hasta nuestros propios familiares: ustedes están locos, o ya te lavaron el coco, dicen algunos, ¿verdad? Ya te lavaron el coco ahí, los aleluyas, y en fin, burlándose de nosotros, ¿verdad? Y por eso dice aquí el apóstol Pablo: bueno, no quiso el mundo recibir la sabiduría de Dios. Ese va a ser el medio para llegar a conocer a Dios. Sin embargo, esta sabiduría que Dios nos deja, le agradó a Dios, dice, salvar a quienes, a los creyentes, a los que creen esta locura, como le llama el mundo. Eso es lo que se predica, el evangelio de salvación, y Dios así lo quiso, ¿verdad? Salvar, pero ¿a quiénes? A los creyentes, a los que creen este evangelio de salvación, a los que aceptan esa locura de la predicación. En ello vamos a meditar en esta mañana, hermanos y amigos. Dios escogió salvar nuestras almas por este mensaje predicado, ¿verdad? Ese mensaje que también se le llama el evangelio, las buenas nuevas, the good news. Romanos 1:16, Romans 1:16. Fíjense lo que nos dice también ahí el apóstol Pablo a los hermanos de Roma. Romanos 1:16. ¿Qué nos dice? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. No es una vergüenza el decir yo soy cristiano, no es una vergüenza, no debe de ser una vergüenza predicar el evangelio a los que todavía no lo conocen. No es una vergüenza. Es más, es un privilegio, es un gozo el poderles llevar la esperanza de salvación a aquellos que todavía no la conocen. Y por eso Pablo dice: yo no me avergüenzo de ese evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Otra vez se menciona a quiénes, a los que creen, ¿verdad? A los que creen, no a los que ignoran, no a los que rechazan, a los que creen. Y ahí incluye a todos, dice, claro, al judío primeramente. ¿Por qué? Pues porque así Dios lo quiso, predicarles, darles la salvación, ese evangelio, dar a conocerles a los judíos primeramente, así como Él se los había prometido. Y cuando Dios promete algo, se cumple. No como nosotros a veces, ¿verdad? Prometemos y decimos: ¿qué pasó? No, pues no, que había prometido esto. Ay, pues es que no pude, ¿verdad? Es que se me atravesó esto, se me atravesó lo otro, en fin, ¿verdad? Excusas variadas. Cuando Dios promete algo, lo cumple. Y esto fue lo que cumplió al judío primeramente, y también al ¿qué? Al griego. Este es el mensaje que se predicó y que se sigue predicando, el mensaje de la predicación. El evangelio es la semilla del reino, también nos dice la palabra de Dios. The gospel is the seed of the kingdom. Es la semilla del reino. Esto lo dice Lucas 8:11. Luke 8:11. ¿Qué nos dice Lucas 8:11? Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Esta es la parábola del sembrador. El que siembra. Otra vez, algo muy simple para entender, ¿right? No hay que tener mucho IQ para entender la palabra de Dios. Se entiende muy simple. Y aquí viene Cristo mismo
y les declara. Esta es la interpretación, ¿verdad? Dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Es la que se planta en los corazones de las personas. Cuando vienes tú a escuchar el Evangelio de Salvación, esa semilla queda plantada. Y luego viene ese crecimiento. El crecimiento lo da Dios, dice. Ahí viene a crecer tu fe, amigo, amiga. Y es por eso que seguimos invitando. Y seguimos invitando para que venga el que no conoce a Dios todavía a conocerle de veras. Ahí está. La semilla es la palabra de Dios. Cuando tú hablas con tus compañeros de trabajo, tus familiares, quien sea, les estás plantando esa semilla. Le estás plantando chismes, ¿verdad? Oye, ¿oíste lo que dijo aquel? ¿Oíste lo que dijo aquella persona? No, plantas la palabra de Dios. Ahí está, la semilla, el Evangelio de salvación. Y es una semilla que es incorruptible, incorruptible seed, imperishable, right? Seed that causes us to be born again. Nos hace, hermanos, que nazcamos de nuevo. Esto lo dice 1 de Pedro 1, 22 y 23. 1 Peter 1, 22 and 23. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? 1 de Pedro 1, 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, para la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios, así es. Otra vez el apóstol Pedro aquí nos habla de esa ¿qué? Purificación. Tenemos a veces sistemas de agua, porque aquí en el agua está bien dura, se le llama hard water, ¿verdad? Te bañas y te quedan los pelos así, ¿verdad? Hay necesidad a veces de tratarla, mucho cloro, ¿verdad? Etcétera. Y compra uno de esos sistemas de purificación para que esté el agua suavecita, ahora sí ya, más o menos te puedes peinar. Como quiera a mí se me siguen parando los pelos. Pero en lo espiritual, hermanos, dice que esa es la purificación de nuestras almas. ¿Y cómo se efectúa esa purificación? Dice que por la obediencia a la verdad. ¿Ven ustedes? Through the obedience of the truth, right? Or to the truth. Ahí está, la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Cuando somos bautizados para el perdón de nuestros pecados, viene Dios y nos da ese regalo, el Espíritu Santo. Yo no te lo doy, yo no te digo, a ver, recibe el Espíritu y te pongo las manos sobre tu cabeza y recíbelo. No, yo no puedo ya dar el Espíritu, solamente los apóstoles pudieron hacer eso. Pero ellos bautizaban también para el perdón de los pecados. Y Dios daba ese don del Espíritu Santo. Ahí está entonces, viene la purificación de nuestras almas. Purification of our souls. Para el amor, dice, fraternal no fingido. Es decir, Dios nos prepara para ya no ser fingidores, para no ser hipócritas, ¿verdad? Si quieren poner esa palabra que es dura a veces, ¿verdad? Este es un amor no fingido, amor fraternal, se le llama ágape, amor ágape, que vienes a conocer cuando entras en el reino de Cristo. No un amor de dientes para afuera nada más, no, es un amor sincero, amor no fingido, fraternal, entre hermanos. Amaos, dice, unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Se puede hacer ya eso? Sí, porque Dios ya nos ha purificado, dice que nuestras almas, nos prepara para entrar en ese reino espiritual. Sin ser bautizado para el perdón de tus pecados, no hay esa purificación. Sigues todavía bajo el mando del enemigo, ¿verdad? Se llama Satanás. Y luego dice el 23, esto es lo que hace esa purificación, el efecto. Dice, ¿siendo qué? Siendo renacidos.
being born again, right? Nos da ese nacimiento espiritual, ¿verdad? Por medio de esa semilla incorruptible, ¿verdad? No de simiente corruptible. Simiente significa semilla. Ahí está la semilla otra vez del Evangelio. No de simiente corruptible, sino de incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Te da todo muy claro Dios, ahí está. No hay confusión. El hombre es el que inventa, ¿verdad? El hombre es el que inventa doctrinas, mandamientos de hombres. La palabra de Dios es muy simple. Esto es lo que se predicaba en el principio, el mensaje de la predicación, the message preached. No había campañas como las tenemos hoy en día. No estoy diciendo que son malas, ¿verdad? Pero a veces hay campañas, las iglesias de Cristo ya tenemos campañas y vienen hermanos de otros lugares y nos predican ciertos temas, ¿verdad? Amén. En específico. Pero en el principio, hermanos, se predicaba esto, muy simple. Este es el mensaje de la predicación, el evangelio de salvación, de que puedes renacer otra vez, de nuevo, llegar a ser un hijo, una hija adoptivo de Dios. Por esta palabra, dice, esta semilla incorruptible, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios la han querido quemar a través de la historia, y lo vemos. Amontonaban todo aquel que tenía Biblias en aquellos tiempos, en las centurias primarias, ¿verdad? Agarraban las Biblias, las ponían en un montón y las quemaban, que no quedara ninguna. Y miren todavía aquí, 2023. Miren sus telefonitos que ustedes tienen también, ahí están. En cualquier versión que ustedes quieran. Wow. Lo que dice Dios se cumple. Y por eso dice, para siempre, forever. El cielo y la tierra, ¿qué? Pasarán, mas mis palabras no pasarán. Es una promesa de Dios. Y es lo que seguimos predicando. Pero seguimos, hermanos. Debemos de recibir esta palabra predicada con mansedumbre. Y tiene que ser implantada en nosotros. Y vamos a meditar en esa palabrita implantada, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Santiago 21. Let's meditate in that word, implanted, from James. James 1:21. Santiago 1:21. ¿Qué nos dice Santiago? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Y cuando leía este versículo, ¿verdad? Hablando de esa implantación o implante, cuando hablamos de implantes, ¿verdad? Pensamos a veces en la dentadura, que a veces nos quedamos chimuelos, ¿verdad? Y ya, por más que queramos, ya no se salvó el diente o la muela o lo que sea. Y hay necesidad a veces de implantes, ¿verdad? Y pues los médicos, los dentistas, de drill, ¿verdad? Con un taladrito, hacen el hoyito y luego le meten una parte de metal donde va a ir el diente y se va a enganchar, ¿verdad? Y luego sale la sonrisa colgante, como dicen por ahí, ¿verdad? Perfecta. Implantes. Y cuando habla aquí de implantamiento también, hermanos, está hablando de la palabra, dice, ¿verdad? La palabra implantada. En inglés es implant or implanted, right? It's becoming attached. O sea, volverse apegada. Es lo que significa el implantamiento. La palabra de Dios se vuelve apegada, se engancha. Se engancha. Estaba meditando en esta palabra. Esto es lo que Dios está diciendo, que la palabra de Dios tiene que engancharse a tu vida y a la mía. No la podemos soltar. Otro ejemplo también maravilloso de cómo Dios hace las cosas, ¿verdad? Cuando ese huevito que ya está fertilizado viene y se engancha, it attaches to the uterus, right? Se pega al útero y ahí se engancha y empieza a formarse la vida, right? Si ese huevito no se engancha, ¿verdad? Se pierde ese bebito y viene, ¿verdad? Pues, como algunos, ¿verdad? Algunas hermanas han pasado por eso. Es triste perder a un
Un huevito que se está formando ya, ¿verdad? Porque no se enganchó ese huevito fertilizado como debía haberse enganchado. Y eso nos da a entender también en nuestra vida espiritual, cuando la palabra de Dios no se engancha en nosotros, no se implanta de la manera que debe de implantarse, es cuando nosotros nos separamos, cuando nosotros nos ofendemos por cualquier cosita, cuando nosotros no seguimos adelante caminando nuestra vida espiritual. Y viene ese miscarriage, que se le llama, ese aborto natural. Ya no funcionó, ya no se hizo ese organismo bello, ¿verdad? Ese bebito, esa bebita. En lo espiritual también, y por eso, wow, lo que dice Dios, ¿verdad? Esa palabra implantada. Y hay que recibirla, hermanos, como dice ahí, recibirla primeramente desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Qué es todo eso atrás? Es por eso que hay que renacer en las aguas del bautismo para que Dios limpie, nos prepare ese terreno. Y entonces sí entra la palabra de Dios en un terreno puro, en un alma pura, y se engancha en nosotros, hermanos, y empieza a crecer nuestra vida espiritual. Nos apegamos, se apega también ella a nosotros. Y dice, quitando esa malicia, recibiéndola ¿con qué? Con mansedumbre. En inglés es meekness. Hay que ser mansos para recibir la palabra de Dios. Sed manso porque yo soy, ¿qué dice Cristo? Yo soy manso. Con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede, fíjense lo que puede lograr, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Ven ustedes? La palabra puede salvar nuestras almas si queda bien enganchada, bien apegada a nuestro corazón, y así vivimos cada día de nuestras vidas, apegados a la palabra de Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase, digan lo que digan de mí, yo voy a seguir adelante en el camino hacia la salvación. Y eso es lo que Cristo también hoy en esta mañana te está invitando, ¿verdad? En ese aspecto, a que la palabra de Dios quede apegada en tu vida. Cuando se habló esto, hermanos, allá en el día de Pentecostés por primera vez, ¿verdad? Dice en Hechos 2:4, cuando Pedro empieza a hablar y le es dado por el Espíritu Santo hablar en ese día de Pentecostés aquellas almas que habían crucificado a Cristo Jesús. ¿Qué dice Hechos 2:4? Acts 2:4. Fueron todos llenos, los apóstoles, ¿verdad?, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según dice que el Espíritu les daba que hablasen. Eran lenguas humanas, no angelicales. Había ahí más de 15 naciones representadas. Todos los oían hablar, ¿qué?, en su propio lenguaje, dice ahí. El versículo 11, verse 11. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos, perplejos, perplexed. How are we able to listen in our own tongue, right? So, lenguas humanas. Ahí viene, hermanos, Pedro, y empieza ese mensaje de la predicación. Abre las puertas al reino de Cristo. Y en Hechos 2:36, brinques al 36 después de que habla todo este bello sermón. Acts 2:36, ¿qué dice? Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Viene esta conclusión a este sermón, ¿verdad? Y les declara el apóstol Pedro: a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué? Señor y Cristo. Señor y Cristo. Dios ya le ha hecho Señor y Cristo, ya lo exaltó hasta lo sumo. No se mortifique. Tuvo que haber pasado esto. ¿Qué pueden hacer? Sin embargo, le sigue predicando el apóstol Pedro y le sigue declarando, ¿verdad?, lo que tenía que hacer. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces si ya crucificamos a este medio de salvación, ¿verdad?
Arrepentíos, el 38, right? Verse 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de qué? De vosotros, en el nombre de Jesucristo. Ahí está. Para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es lo que se predicaba. El mensaje de la predicación se les dice. Y dice el 39 también. Si alguien lo quiere leer, 39. Porque vosotros es la promesa y para vosotros hijos, vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ven, porque para vosotros es esa promesa. Vuestros hijos, las siguientes generaciones, los que van a venir después de nosotros, los nietos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Para todos los que están lejos. Yo estoy lejos. Yo soy asesino. Caray, también los asesinos, sí. Si se arrepienten, ¿verdad? Cristo vino a morir por todos. Pero es que yo defraudé a millones de personas, les quité su jubilación. ¿Cuántas veces no ha pasado eso también, ¿verdad? En las compañías grandes? También a ti. Si te arrepientes, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Felipe también, hermanos, cuando es llevado por el Espíritu, ¿se acuerdan de Felipe? Uno de los primeros 7 diáconos de la iglesia, el evangelista se le conoce, right? Philip the Evangelist. Cuando iba, hermanos, fue llamado por el Espíritu Santo y se le dice que se junte, ¿verdad? Que vaya a ese carro de ese eunuco etíope para predicarle a Jesucristo, a este hombre, right? Y dice en Hechos 8:29, fíjense lo que dice, Acts 8:29. ¿Qué nos dice? Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo ¿a qué? Felipe. A Felipe, acércate, júntate a ese carro. ¿Ven ustedes lo que dice? ¿Qué dice en inglés? Somebody read in English? 29. The Spirit told Philip, go to that chariot and stay near it. Stay near it. Go to that chariot, right? Yendo dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. En español es más enfático, júntate. Y se me vino a la mente otra vez la palabra implantar. ¿Ven? Implántate, como quien dice, right? Implántate a este hombre eunuco etíope que anda buscando a Dios. Implántate, pégatele. Así como a veces nos pega un chicle, ¿verdad? Y queremos quitar el chicle, ya se nos pegó. Bueno, así, pégatele como chicle. A veces no, nos da miedo, nos da esto, nos da lo otro, ¿verdad? No, pégatele como chicle a tu pariente, pero para predicarle el evangelio, no para echarte unas cuantas con él, ¿verdad? Pégate como chicle para hablarle de la palabra de Dios. Así también, viene y el Espíritu le dice a Felipe, júntate a ese carro. Y luego cuando le predica a Jesucristo, ¿cuál fue la palabra de la predicación? Jesucristo. Ese es el centro de nuestra predicación, Jesucristo. Y si no lo es, no es la iglesia de Cristo. ¿Qué dice Hechos 8, 35 y 36? Acts 8, 35 and 36. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahí comenzó en esa escritura, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, verse 32, 32, right? Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Eso fue lo que ahí comenzó Felipe, porque eso es lo que estaba leyendo el eunuco, ¿verdad? Dice, pero no lo entiendo. Y viene Felipe por eso, y le explica. No nada más eso, lo lleva hasta Jesucristo, ¿verdad? Hasta el Nuevo Testamento. Y ese mismo sermón que predicó Pedro en Hechos 2, ahí en el día de Pentecostés, se lo predica Felipe. ¿Ven? Ese es el mensaje de la predicación que se predicaba. Ese es el mensaje.
Y viene esta consecuencia, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Lo llevó a eso también. ¿Ven ustedes lo que produce el mensaje de la predicación? Cuando se predica en su totalidad, en su sinceridad. Eso es lo que produce. Querer ser bautizado para el perdón de tus pecados. Querer comenzar una vida nueva en Cristo. Que el Evangelio sea implantado en tu vida. Right? Que sea apegado a tu vida. Que no lo vas a soltar. Que todo lo que hables sea de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Ahí está. No de acuerdo a mis opiniones o de acuerdo a lo que me dice el jefe del trabajo. No, lo que dice la palabra de Dios. Right? Cuando Cristo se le aparece a Saulo de Tarso, también se topa con él. ¿Y qué le dice en Hechos 9:6? Right? Hechos 9:6, Acts 9:6, when Jesus appeared to Saul. Right? ¿Qué le dice? Hechos 9:6. ¿Alguien lo tiene? Él temblando y temeroso, Pablo, porque se topa con Cristo, right? Cae del caballo, la luz resplandeciente, queda ciego por 3 días. ¿Qué quieres que yo haga? Cristo nada más le dice, bueno, alguien te va a decir lo que realmente tienes que hacer, yo no. Tengo ya a alguien preparado para que te hable lo que tienes que hacer. No le dice tienes que bautizarte para el perdón de tus pecados, no. Hasta en eso siempre repetimos esto. Dios se sujeta a su orden. ¿Ven? Había un orden también. Y el Todopoderoso se sujeta a su propio orden. Por eso hay tantos problemas en tantas congregaciones. División, pleitos, disensión. Porque no hay orden, es un desorden. Tristemente. Cristo le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y Pablo, ¿qué dice? Temblando y temeroso. Ya nos imaginamos, ¿verdad? Temblando y temeroso. Trembling and fearful. What do you want me to do? Oh, somebody's going to tell you. Y viene luego Ananias. ¿Y qué le dice? Le predica también, hermanos, el mensaje de la predicación, ¿verdad? Y viene en Hechos 22:16 y ya le dice directamente, ahora sí, esto es lo que tienes que hacer, Pablo. Hechos 22:16, Acts 22:16, ¿qué nos dice? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Fue lo mismo que se le dijo, ¿no? Ahí en Hechos 2:38 también, allá en Jerusalén. ¿Ven ustedes? El mensaje de la predicación no cambia. It doesn't change. Y si nosotros lo cambiamos como seres humanos, como religiones de hombres, qué triste. El bautismo no es necesario. Baptism is not essential. Yeah, says who, you? Because that's not what the Word of God says, right? La palabra de Dios no dice eso. Dice lo contrario, que tienes que renacer de nuevo, tienes que ser implantado, tienes que lavar tu conciencia. Right? Y ahí empieza todo. Y por eso le dice, levántate, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Ya le había hecho el milagro a Ananías, ¿no? Le había dado la vista, le cayeron como escamas, dice, de los ojos. ¿Y eso qué? Muchos dicen, es que ahí va a haber una campaña de milagros y etcétera, etcétera. ¿Y eso qué? Eso no te limpia los pecados, que Dios te haga un milagro, ¿o sí? No. Eso no te limpia tu conciencia. Si Dios te hace un milagro, qué bueno, si Dios te lo hizo, amén. Si te curó de tu dolor de cabeza o te curó de cualquier enfermedad, amén, qué bueno. Pero eso no te limpia los pecados. Solamente el bautizarte para el perdón de tus pecados y ser añadido al cuerpo de Cristo. Hoy en nuestros días, ya para terminar, así como en la primera centuria, hermanos, como aquellos fueron salvos y añadidos
al cuerpo de Cristo cuando oyeron y respondieron al mensaje de salvación. El mensaje de salvación también hoy en nuestros días sigue siendo predicado y debe de seguir siendo predicado, para así dar esa esperanza a la gente que anda buscando sinceramente a Dios, que está perdida sin Dios. Hablamos con personas, que me está pasando esto y lo otro y no puedo llevar mi matrimonio, etcétera, etcétera. Acércate a Cristo, es la única manera. Él es el que te puede ayudar. Yo te puedo aconsejar, yo te puedo decir, yo te puedo hablar, te puedo predicar ese evangelio de salvación, pero últimamente tú vas a hacer esa decisión. ¿Vas a querer que la palabra de Dios sea implantada en tu vida o se va a resbalar? O se va a resbalar en tu corazón y vas a dejar esa oportunidad de salvación. ¿Por qué no dejas que Dios implante su evangelio en tu alma, amigo, hoy? Esa es la invitación que te hacemos, amigo, amiga, hoy en esta mañana. Hermano, hermana, te seguimos insistiendo, instando a que sigas adelante, a que sigas caminando en la palabra de verdad, en el evangelio de salvación, y que puedas tú también después decirle a otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero tienes que empezar hoy tú primero. Esa decisión está en ti. En esta mañana les invito, si hay alguna persona que quisiera venir a los pies de Cristo, aquí hay agua que impide que tú seas bautizado. Si nos estás viendo vía Facebook Live y todavía no has decidido el comenzar tu vida en Cristo, ¿por qué no lo haces hoy? ¿Qué te impide, así como el eunuco, que tú seas bautizado? Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Tendremos un receso y pasaremos a la segunda parte con el servicio combinado con los hermanos de habla inglesa y participar también así de la cena del Señor. Que el Señor les bendiga. God bless you all. Amen.